muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba el característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas. Emitimos este programa desde aquí, en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora este programa para usted y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 8º programa del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. En el programa de hoy daremos inicio al estudio del capítulo 2, versículos 1 al 5. Siguiendo la línea del programa, usaremos el método expositivo, las leyes de la hermenéutica y la herramienta del parafraseado para su mejor comprensión. Antes de empezar con el capítulo 2, permítame recordarle algo muy importante. Primero, Pedro no está hablando a todo el mundo. Pedro está hablando solo a personas convertidas. Por lo tanto, esta carta no es para todo el mundo que está metido en las iglesias, porque las iglesias están llenas de inconversos como usted. Segundo, Pedro está hablando solo a judíos, no a gentiles. Por eso su lenguaje es antiguo testamentario. Estos dos puntos son muy importantes en el estudio expositivo para poder tener un correcto resultado exegético y para entender correctamente la carta, estimado oyente. Los pastores, líderes y sacerdotes de hoy enseñan en sus iglesias esta carta aplicándosela a todo el mundo inconverso, no teniendo en cuenta estos dos puntos que le acabamos de decir. Entonces usted me dirá, pastor, usted está haciendo lo mismo que critica. Está enseñando la carta a toda la audiencia cuya mayoría es toda perdida e inconversa. Bien, el argumento parece bueno, pero es falso. Es errado porque usted se olvida precisamente lo que decíamos antes. Lo que repetimos y repetimos es que la carta es solo para judíos y solo para convertidos. Por lo tanto, estamos haciendo una salvedad que no hace ningún pastor. Lo que nosotros hacemos es dejar muy bien claro esto y redirigir esta carta de judíos convertidos a gentiles inconversos. Todo un arte. Así que nosotros somos honestos, no engañadores como todos los predicadores y sacerdotes que predican sobre esta carta de Pedro a todo el mundo, haciéndoles creer que es para ellos y que son salvos. Bien, habiendo dicho esta importante aclaración, continuemos entonces redirigiendo el estudio de la primera carta de Pedro hacia usted. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 1 que dice: habiendo desechado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Punto número 1. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es esto. Si usted se ha convertido, entonces usted tiene que haber desechado la malicia, la mentira, la envidia, la hipocresía y tiene que dejar de hablar mal de los demás. Esto es, en otras palabras, lo que está diciendo el versículo 1 en Pedro. Punto número 2. Esta pequeña lista de pecados que pone Pedro, en nuestra opinión, es muy pequeña. Si fuéramos Pedro, hubiéramos hecho una lista más grande para impactar aún más en la conciencia de la gente. Si usted dice solo 2 o 3 pecados, eso no impacta. Pero si usted dice montones de pecados, la cosa impacta mucho más. Por pura lógica, una lista mayor impacta más. Así que hagamos nuestra lista y la pregunta inicial es: usted se llama cristiano, pero va a una iglesia calvinista, católica, adventista, pentecostal, unicitaria, mormona, o se junta con los rabinos. Es decir, no ha desechado la herejía, pero se llama cristiano. Usted se llama salvo, pero no ha desechado el adulterio. Sigue teniendo aventuras estando casado. ¿Practica usted el deporte universal de saltar de cama en cama siendo soltero? ¿Se comporta usted como un animal en celo?
¿Vive usted en unión libre con su pareja sin estar casado? ¿Sabe una cosa? Le cuento un paréntesis. Vivir en unión libre por años y años no lo hace casado, como dicen muchos pastores falsos. Las muchas camas no lo casan. Lo que casa a una pareja son los 3 elementos bíblicos que varias veces hemos dicho en el canal. Primero, una autoridad social. Segundo, testigos. Y tercero, el compromiso o promesa el día del casamiento a la otra persona. Bien, continuamos. ¿Ha desechado usted los celos, la depresión, la idea de abortar, el suicidarse o el divorciarse? ¿Ha desechado usted los malos pensamientos, las malas actitudes, los robos, la rebeldía, el deseo de vengarse y la deshonestidad? ¿Ha desechado usted la pereza, la vagancia, la flojera, el mucho dormir, el no querer trabajar? Si se llama cristiano y va a una iglesia, ¿ha desechado los pleitos en su casa, las peleas en su casa, los insultos en su casa, la ira, el mal genio y la flojera de carácter? Si usted se llama cristiano, ¿ha desechado hacer las cosas siempre mal hechas? ¿Es usted una persona sucia y mal olorosa? ¿Ha desechado la impaciencia, las palabras sucias, la manipulación de los demás, el maltrato a su familia, el salirse siempre con la suya, el no respetar a los demás? ¿Ha desechado estar a favor del machismo, del feminismo y de la falsa ideología de género? ¿Sigue usted aún en la borrachera, los celos, el rencor y la falta de perdón? ¿Se llama cristiano, sigue el canal, pero es tacaño? ¿Aprende del ministerio pero no apoya al ministerio? ¿Gasta más de lo que debe? ¿Gasta en lo que no debe? ¿Tiene deudas y está metido hasta el cuello en préstamos? ¿Se llama con todo orgullo cristiano o cristiana pero va a una iglesia falsa? ¿Es devoto de alguna imagen o de algún santo? ¿Se llama cristiano y tiene en su casa algo de idolatría, espiritismo, alguna virgen o algo de la muerte? ¿Es usted una persona desagradecida con sus padres o desagradecido con alguien que siempre se preocupa de usted? ¿Ha desechado vivir en fornicación, en inmoralidad, en lujuria, viendo en televisión lo que no tiene que ver? ¿Se llama cristiano pero no ha desechado la homosexualidad ni el lesbianismo? ¿Sigue siendo homosexual, lesbiana o trans? ¿Está a favor de la vergüenza de los perversos LGTBI? ¿Se llama usted cristiano, orgulloso de su iglesia, pero es egoísta, no hace el bien que puede hacer a otros, anda en griteríos, en escándalos, en vida desordenada? ¿Vive prometiendo hacer cosas pero nunca las hace? Usted se llama cristiano, va a una iglesia, pero no ha desechado el horóscopo, las adivinaciones, el ocultismo, la santería, el culto a la muerte, la superstición y juega a la lotería. ¿Se llama usted cristiana, pero no ha desechado su vestir con sensualidad como una ramera? ¿Se llama cristiano o cristiana, pero no ha desechado el orgullo, la soberbia, el corazón duro, la terquedad, la autojustificación y no le gusta que le corrijan con la verdad? ¿Es usted altivo, terco, duro de corazón y manipula a los demás tratando siempre de que todo el mundo le adore y usted sea el centro del mundo? ¿Se llama cristiano pero no ha desechado los vicios, la borrachera, la droga, el juego, el sexo desordenado, el sexo fuera del matrimonio? ¿Es usted esclavo de las redes sociales? ¿Se llama calvinista y está pensando en suicidarse porque le han engañado diciendo que si se suicida se va al cielo? Por cierto, ¿ha abortado? ¿Ha matado a un inocente? ¿Se ha visto embarazada y ha pensado intensamente en quitarse el problema? ¿Y usted, varón, que se llama cristiano, ha inducido a la dama a abortar? ¿Se llama cristiano y no ha desechado vivir como el mundo? Por cierto, ¿cree en la psicología? ¿Ha gastado dinero en fármacos antidepresivos y se llama cristiano? ¿Aún no ha desechado la esclavitud de la psicología y es usted en su vida más que perdedor? Se llama cristiano, dice que se ha convertido, pero vive en ansiedad, en mal humor, en pesimismo, le consume la depresión y está atado a algún síndrome obsesivo-compulsivo. Se llama cristiano y estropea su cuerpo fumando, bebiendo, drogándose, tatuándose, en delgadez extrema o come como los gordos. Se llama cristiano y no ha desechado ir a la basura de las discotecas, a los gimnasios o practica deportes extremos. ¿Ha desechado todo este tipo de cosas en su vida como dice aquí Pedro? ¿O aún sigue en ellas, estimado oyente? Ve, esta es una lista mucho más larga que la que pone Pedro. Si usted practica algo de esta lista que hemos dado,
Si usted no ha desechado este estilo de vida, usted no es cristiano, usted es un pagano. Usted necesita la conversión, la salvación y ser perdonado de estos pecados, porque si Dios le quita la vida sin haber desechado todos estos pecados, le espera el horno de fuego eterno. Aproveche este llamado de Dios, estimado oyente, para desechar todo ese mal estilo de vida. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 2 que dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis en la salvación. Punto número 1. Dicho en otras palabras, el recién convertido anhela intensamente conocer la palabra de Dios para crecer en su vida cristiana. Entonces le hago una pregunta sencilla. ¿Usted desea intensamente cada día el estudio de la palabra de Dios? ¿Guía su vida y sus decisiones por la palabra de Dios? ¿O está usted escuchando doctrina adulterada? Punto número 2. Para desear algo, usted debe estar vivo. Solo los vivos desean algo intensamente. Así que si usted no ha nacido de nuevo, no tendrá deseo de alimentarse, de crecer, de madurar, de estudiar la palabra de Dios, y se conformará solo con oír un predicador y nada más. Entonces la pregunta desafiante, oportuna, reflexiva y personal que le hago es: ¿es usted un aborto? Es decir, ¿tiene usted la forma por fuera de cristiano, pero está muerto por dentro? Examínese a ver si usted es un aborto o si de verdad tiene vida, porque el que tiene vida espiritual desea la palabra de Dios. La frase recién nacidos significa, evidentemente, recién convertidos, recién salvos. Y sobre la doctrina del nuevo nacimiento hemos hablado ya extensamente en el capítulo 1, versículo 3 de esta serie, con lo cual le invitamos a que estudie este tema en capítulo 1, versículo 3, para no repetir aquí el mismo tema ni hacer este estudio muy largo. Punto número 3. La leche espiritual no adulterada es una forma de definir la palabra de Dios. Y con esta frase de Pedro vemos que es el momento ideal para hablar de cuántas iglesias enseñan la palabra de Dios adulterada, estimado oyente. Todas enseñan la palabra de Dios adulterada. Por ejemplo, la Iglesia Católica añade por la cara 7 libros a la palabra de Dios para justificar la limosna, el purgatorio y la oración por los muertos. Otra de las cosas que ha adulterado es cambiar uno de los 10 mandamientos, quitando el de no hacer imágenes por el de santificar las fiestas. Toda una manipulación de la palabra de Dios. Han adulterado también la palabra con el invento del bautismo de los niños, el invento del purgatorio, el invento de la misa, el invento del papado. Y como ya hemos dicho recientemente, Pedro nunca se vio como papa. Ni usted verá nunca un solo papa en todo el Nuevo Testamento. Han adulterado la palabra de Dios en ese tema para inventar la prepotencia del papado. El papado es basura doctrinal en estado puro, es doctrina adulterada. Han inventado la sanguinaria y asesina Santa Inquisición, donde torturaban y mataban a todo el que no era católico, y eso no se ve nunca en el Nuevo Testamento. ¿Se imagina usted al Señor Jesús dirigiendo la Santa Inquisición? La Inquisición es adulterio de la palabra de Dios para imponer su religión. Luego está la errada infalibilidad del Papa y sus dogmas doctrinales para apoyar todo esto que decimos. Los dogmas adulteran la palabra de Dios. También está el idolátrico culto a María. Eso es adulterar la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que hable del culto a María. El invento de la perversa confesión auricular, el invento de las indulgencias como negocio para el perdón de los pecados, el invento de las oraciones por los muertos para cambiar su destino eterno, el invento de varios sacramentos que no existen en la Biblia, la idolatría de hacer imágenes de los santos que no fueron santos, el invento del rosario. Todo esto y mucho más es adulterio de la palabra de Dios. Por cierto, usted nunca verá en el Nuevo Testamento a Jesús rezar el rosario, ni a Pedro rezar el rosario. Todo eso es adulterio de la palabra de Dios.
El invento de la anulación matrimonial católico-romana, eso es gravísimo. ¿Quién es la Iglesia Católica para anular un matrimonio que ellos mismos casaron? La imposición del celibato a los curas y a las monjas es perversión, es adulterar la palabra de Dios. Y por último, entre otras muchas adulteraciones más, está la salvación por obras. Si hay alguien en este mundo que ha adulterado la palabra de Dios y no sigue el consejo de Pedro, es precisamente la Iglesia Católica. Y el resto de las iglesias mal llamadas cristianas, todas, también han adulterado la palabra de Dios, por ejemplo, cuando permiten el divorcio y el recasamiento del divorciado por adulterio o por abandono. Eso es adulterar la palabra de Dios. Así que todas las iglesias de hoy, todas, sin excepción, han adulterado alguna parte de la palabra de Dios. Pero, en el Ministerio Tinajas exponemos con valentía, con radicalidad, con estudio, con fidelidad, toda la doctrina en estado puro. Compruébelo usted mismo repasando todo el canal. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4 del versículo 2. Se habla de crecer. Si recuerda, antes hemos dicho que una persona que no crece es un aborto, es decir, tiene la forma externa de cristiano, pero no tiene vida espiritual. Está muerto por dentro, por lo tanto, nunca va a crecer, más bien se va a pudrir. Así pasa en todas las iglesias. Las iglesias son tanatorios de abortos y cementerio de muertos. Esta gente nunca crece, siempre están muertos. Ahora vamos a ver otra variable, el de una persona convertida correctamente por medio de Marcos 1:15, pero a la vez esa persona es inmadura, es torpe, es simplona, es raquítica, no crece en el conocimiento de la doctrina, se queda ahí, no madura en su carácter cristiano. En otras palabras, no vale para nada aun siendo convertida. Y ese estado es muy grave, es peligroso porque roza la línea de ser inconverso. Sin embargo, el inmaduro cuando ve esto, reacciona, se levanta y crece. El que dice que se ha convertido, pero es retorcido, es desobediente al pastor, es lejano al pastor, no crece, no madura, no hace nada, va por libre, se desliga del pastor, no apoya el ministerio, esa persona corre el peligro de ser una persona perdida porque su constante inmadurez y su falta de crecimiento ya no demostraría que es una persona convertida inmadura, sino más bien que su perseverancia en la inmadurez es una demostración de su perdición. Mire lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice: Este pueblo se acerca a mí tan solo con palabras, pero su corazón está lejos de mí, porque su religión es tan solo una lección aprendida. ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje intenso este pasaje de Isaías! Un pasaje desafiante. Hay mucha gente que solamente se ha aprendido lo que nosotros enseñamos, pero no tiene vida. Así que si usted se llama convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15 y usted no da evidencias de nuevo nacimiento, ni de madurez, ni de obediencia, ni de crecimiento, y usted a la vez se marcha, usted es un engañado. Solo se ha aprendido de memoria la lección que decimos en el canal, pero nada más. Juan dice que los que son convertidos permanecen con los convertidos, no se van como perdidos. La oveja sigue al pastor, la cabra sigue al impostor. La oveja busca al pastor, la cabra escapa del pastor. Así que tenga cuidado, estimado oyente, usted que dice que se ha convertido y dice que no pierde la salvación. Cuidado, porque quizás usted nunca tuvo la salvación, solo es un engañado, solo es una persona que se ha aprendido una lección. Es verdad, la salvación no se pierde, pero el problema es que si usted no crece, usted decrece, y si usted decrece, usted un día perece. El que escuche, entienda. En conclusión de este punto, tenemos 3 grupos de personas en las iglesias: los convertidos, personas intensas, obedientes, vivas, activas y creciendo. Segundo, están los convertidos inmaduros, que están estancados por un poco de tiempo, pero luego reflexionan y reaccionan, se levantan y siguen creciendo.
Y luego está el tercer grupo, el de los engañados, el de los simpatizantes, que se creen convertidos porque han aprendido una lección nueva, pero sus obras, como dice Santiago, no muestran su fe. Son como abortos. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 del versículo 2. El pasaje dice, crecer en la salvación. Lo de crecer lo acabamos de ver. Ahora vamos a hablar de la salvación. Por lo tanto, cuando usted lee esta simple frase, no puede pasarla por alto. Usted tiene que pararse obligatoriamente en ella y preguntarse si tiene salvación. Porque para crecer en el conocimiento de la maravillosa salvación, antes tiene que haberse convertido. Es pura lógica. Entonces preguntamos, ¿cómo se convierte una persona, estimado oyente? ¿Cómo pasa de perdido a salvo? ¿Cómo se perdonan los pecados? ¿Cómo se obtiene la salvación? Volvemos entonces al mismo punto de siempre, estimado oyente. Para que usted sea salvo, para que usted sea convertido, para que sus pecados sean perdonados, usted debe obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15. Así de sencillo. Usted nunca tendrá salvación por medio de repetir un rosario, por medio de repetir una oración, por medio de la misa, por medio de aceptar a Jesús en el corazón, por medio de creer en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador, por hacer ruido con la lengua, por bautizarse, por ir a una iglesia, por diezmar, por ayunar, por orar, por vigilar o por seguir a un rabino. Jesús el Salvador dijo que para ser salvo, cada hombre debe obedecer el pasaje universal para todos los hombres. Marcos capítulo 1, versículo 15. Sin esos dos requisitos, usted nunca tendrá salvación. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y reflexiones del versículo 3 que dice: Si es que habéis gustado la bondad del Señor. Punto número 1. Esa frase, si es que, no implica duda de Pedro, no, sino que es como un decir, demuéstreme que se ha convertido. Y así le decimos a la gente una vez que nos dicen que se han convertido por medio de Marcos 1:15. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio de la justicia de la cruz. Entonces, ahora le decimos, muy bien, si has gustado la maravilla de la justicia de la cruz y has desechado las injusticias en las que vivías, ahora demuéstranos tu vida de justicia. Que una persona nos diga que se ha convertido no nos vale. Si se ha convertido, si ha visto cómo el Señor ha sido bueno en su paciencia y en su providencia, entonces esa persona debe demostrar con obras su salvación. Punto número 2. La frase «habéis gustado» implica saborear algo. Es como cuando usted prueba una comida deliciosa. No solo mira el plato, sino que quiere gustar esa comida. De la misma manera, estimado oyente, cuando una persona ve lo que enseñamos, pero no se lo come, esa persona no se ha convertido. Cuando ha gustado la maravilla de la paz, el perdón de sus pecados, la frescura y claridad del evangelio jurídico, cuando ha visto cómo el amado le ha tenido paciencia en su vida, cuando ha visto que no le ha quitado la vida, y cuando ve el arte del Señor en su providencia para que usted vea la verdad, todo eso le conmueve el alma y le fluye por la boca. Si usted ha gustado la maravilla de esa justicia diseñada en el cielo, que un día llega a su vida y quita las injusticias de su vida, y le da poder para vivir una vida fluida de justicia, con la esperanza maravillosa de un mundo de justicia, usted se lo calla o lo difunde. Así que aquí entramos en el área evangelística. Si en verdad usted ha gustado la maravilla de este evangelio jurídico, entonces usted dará a conocer la receta a todo el mundo. En otras palabras, la verdadera conversión le lleva a una verdadera evangelización. Y punto número 3 del versículo 3 dice: gustar del Señor.
Gustar del Señor no tiene nada que ver con las experiencias místicas y religiosas, ni tampoco con retiros espirituales, ni con retirarse a un monasterio, ni con practicar yoga, ni con meterse en cosas trascendentales, ni con campañas del Espíritu Santo manipuladas por la música, ni frases manipuladas por el director de alabanza. ¡No! Todo eso no es gustar la bondad del Señor. Todo eso es imitación, es plástico, son emociones, comparado con la realidad intensa de haber gustado una vida salvada por medio de la justicia del Evangelio jurídico del Señor del Evangelio. Para un gentil, gustar de la justicia del Señor es como la alegría de un delincuente que salta de gozo cuando el juez le declara inocente. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 4. Dice: Manténganse cerca del Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es la piedra escogida y preciosa. Punto número 1. Cristo es la roca, dice Pedro. Pedro no es la roca, dice Pedro. Así que presten atención, señores católicos, lo dice claramente el mismo Pedro aquí. Si Pedro se viera a sí mismo como la roca y fuera nombrado por Cristo la roca de la Iglesia, él lo hubiera dicho aquí. Sin embargo, no lo dice. Él no dice que él es la roca, dice que Cristo es la roca. Sus cartas son el lugar ideal para declararse papa y para recordar al mundo aquel pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde todo necio católico cree que Cristo le dijo a Pedro que era la roca y por tanto que era el primer papa. Pero Pedro no usa sus cartas para confirmar que era el primer papa, no. Si Pedro hubiera entendido que él era la roca de la Iglesia, que él era el primer papa, este es el lugar ideal para confirmarlo, ¿no lo cree, estimado católico? Pero Pedro dice rotundamente que Cristo es la roca, no él. No puede haber dos rocas, solo hay una roca. Por lo tanto, todo el invento papal es una atrocidad, una de las mayores aberraciones y blasfemias teológicas en el ser humano. Por eso el papado ha generado doctrinas perversas, porque el papado es perverso. También ha generado guerras en años, muerte, imposición, robo, abuso de menores, hijos de los papas, mal testimonio, perversión, inmoralidad, riqueza, lujo, dinero, y todo sencillamente porque son gente perdida, hijos del diablo, que jamás han entendido que Cristo es la base, Cristo es la roca, Cristo es la piedra de nuestra fe. Es imposible que un teólogo católico derribe estos argumentos que estamos diciendo. De hecho, ningún católico se atreve a derribarlos porque no puede. Por lo tanto, declaramos que la Iglesia Católica es falsa. El Papa actual es tan solo un títere, un pobre hombre engañado que dará continuidad a una de las más grandes mentiras del mundo occidental. Toda persona que reconozca al Papa, que crea en el Papa y que siga al Papa está perdida, porque está siendo cómplice de un engañador y de un engañado. Punto número 2. El texto dice que los hombres se aprovecharon de Cristo y los religiosos despreciaron a Cristo. Y hoy en día, en el mundo religioso, sucede lo mismo. Se quieren aprovechar de Cristo pidiéndole sanaciones, milagros, un trabajo, salud, etcétera, etcétera. Pero desprecian la verdad de Cristo que les damos de una salvación jurídica. Eso sí, eso no lo quieren. La gente de hoy solo quiere milagros, solo quiere cosas materiales. La gente de hoy hace lo mismo que la gente de los tiempos de Jesús. Solo iban a Él por milagros y por comida, pero desecharon la salvación. Y los religiosos despreciaron al Mesías. ¿Dónde están ahora todos esos, estimado oyente? Yo se lo digo, están recién empezando la tortura eterna. Punto número 3 del versículo 4. Le preguntamos, ¿no estará usted desechando la oportunidad que Dios le está dando de ver la verdad en este canal? ¿No está usted dilatando su conversión que Dios le ofrece por medio de este canal? ¿No estará usted siendo ciego al no ver que la religión es algo repetido muerto y el Señor es algo fresco y vivo? ¿Confunde usted religión y ritos con relación viva con el amado? La religión católica es una tumba,
Sus ritos son mortuorios, son pastosos, son repetitivos hasta el cansancio, son aburridos, son soporíferos, son excesivamente largos, porque la religión es así. La religión harta, cansa, no tiene vida, y usted repite y repite lo mismo creyendo que eso es vida. Así es la Iglesia Católica, una piedra muerta sin vida. En contraposición están los cerrados pentecostales emocionales. Todo pura música y música y más música emocional. Lágrimas, movimientos, gestos, venga por su milagro, palabras emotivas, psicología de la motivación, danzas y toda esa locura de un espectáculo en contraposición a la muerte católica. Pero eso tampoco es vida en Cristo. Eso es el invento americano pentecostal, caótico, religioso, emocional. Y luego, en contraposición a la muerte católica y a la emoción pentecostal, están los solemnes adventistas, los mormones y, peor aún, los reformados, muy solemnes, muy bíblicos, pero tan muertos como los católicos y los pentecostales, porque en la doctrina reformada y en la doctrina adventista no puede haber vida porque son doctrinas de demonios. Y punto número 5 del versículo 4. Si para Dios el Hijo es algo elegido y precioso, ¿cómo se le ocurre a usted vivir indiferente al Evangelio del Hijo de Dios, estimado oyente? ¿Cómo se le ocurre posponer el llamado del Hijo en Marcos capítulo 1, versículo 15? Si Dios destrozó a su Hijo, si Dios maldijo a su Hijo, si Dios mató a su Hijo, si Dios se separó de su Hijo, y si la ira y la furia de Dios cayó sobre su Hijo, si la justicia de Dios cayó sobre el precioso Hijo por usted, ¿cómo se da usted el lujo de centrarse en la prosperidad, en los milagros, en la religión, en hablar en lenguas, en el dinero, en el sábado, en los ritos, en hablar en hebreo, en hacer cosas buenas o en simplemente en la indiferencia, en lugar de centrarse en el precioso Evangelio del Hijo? Si lo más precioso para Dios es el Hijo, y lo más precioso para el Hijo es el Evangelio, por lo tanto, para todo hombre lo más precioso debe ser el Evangelio. Si usted desprecia el Evangelio, usted está despreciando al Hijo. Y si usted desprecia al Hijo de Dios, está despreciando a Dios. Es pura lógica. Y si usted desprecia de esta manera a Dios, ¿sabe usted lo que le espera el día del juicio de Dios? Si lo más precioso para Dios es el Hijo, y lo más precioso para el Hijo es el Evangelio, por lo tanto para todo hombre lo más precioso debe ser el Evangelio. Si usted desprecia el Evangelio, usted está despreciando al Hijo. Y si desprecia al Hijo, está despreciando a Dios. Y si usted desprecia de esta manera a Dios, ¿sabe lo que le espera el día del juicio de Dios? Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 5, que dice: Sean como piedras vivas, edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Punto número 1. Pedro dice piedras vivas. ¿Cómo puede ser que una piedra sea viva si una piedra es algo muerto? ¿Cómo puede ser Cristo la piedra viva si una piedra es algo muerto? ¿No parece una contradicción? Pues no, mi estimado oyente, fíjese lo sencillo del tema. Primero, lo de Cristo llamarse roca es por lo de ser la base, ser el fundamento de nuestra fe.
Y segundo, lo de viva es porque la resurrección de Cristo le da poder y vida a Cristo, y ese poder y vida de Cristo la transmite a su evangelio. Por lo tanto, el que se apodera del evangelio de Cristo se convierte, igual que Cristo, en piedra viva, en roca viva para otras personas, en soporte vivo para otros, en base segura para otras personas. Y a la vez les estamos dando vida por medio del poder del evangelio de Cristo. Por eso dice Pedro que somos piedras vivas, somos como Cristo, somos verdaderos pilares vivos en Internet, porque predicamos vida por medio del evangelio de Cristo, la roca viva. ¡Qué privilegio, estimado oyente! Punto número 2. Dice, casa espiritual. La suma de todos los convertidos en el mundo por medio del evangelio jurídico forman la verdadera iglesia, la verdadera casa espiritual donde la gente viene a refugiarse, y por eso la iglesia no es un templo, ni hay que ir a ningún edificio a congregarse, no. Solo hay que juntarse con las piedras vivas, sea donde sea, en el campo, en un parque, en una casa, en una videollamada, pero no en un edificio. Porque lo verdadero no es la casa física, sino que lo verdadero es el edificio espiritual que conforman solo las piedras vivas por medio del Evangelio del Cristo vivo. El Ministerio Tinajas es una verdadera casa espiritual como refugio de los necesitados. Punto número 3. Dice, son sacerdocio santo. Entramos aquí ahora, estimado oyente, en otro de los puntos más fuertes doctrinales, otro de los temas más destructores para la Iglesia Católica. Aquí se habla de que todos los convertidos son sacerdotes, es decir, aquí se habla del sacerdocio universal, no de un sacerdocio como una casta como tiene la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica, con su falsa casta sacerdotal, ese sacerdocio es falso, está pecando. Todos los sacerdotes católicos, todos los sacerdotes anglicanos, todos los sacerdotes de la Iglesia Oriental Ortodoxa, todos son falsos, porque el Nuevo Testamento muestra que todo sencillo convertido es un sacerdote ante Dios. Aquí el mismo Pedro, el supuesto primer papa católico, está diciendo teológicamente hablando que todo convertido es un sacerdote. Por lo tanto, todo sacerdote de estas iglesias son falsos, no valen para nada ante Dios. El sacerdocio de las iglesias se derriba con este pasaje que muestra el sacerdocio universal en contraposición con el sacerdocio religioso falso de las iglesias que hemos nombrado. No existe el sacerdocio católico, es falso. Por lo tanto, si para ser cardenal, si para ser obispo, si para ser papa se necesita ser sacerdote, todo ese tinglado, toda esa pirámide se viene abajo, porque aquí el mismo Pedro dice que no hay una casta sacerdotal especial, sino que todo convertido por medio del Evangelio es en sí automáticamente un sacerdote. Pero ninguno de los sacerdotes de la Iglesia Católica está convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, por lo tanto no es un sacerdote, es un engañador. Por otro lado, nunca vemos sacerdotes ni cardenales ni consagración de sacerdotes especiales en ninguna iglesia del Nuevo Testamento. Por eso nosotros somos sacerdotes para usted, estimado oyente. No somos sacerdotes al estilo hereje católico romano, con ropas absurdas, con alzacuello arrogante, no, sino que somos sacerdotes ante usted por medio de la conversión para que usted obtenga ante Dios la salvación de Dios. Nosotros somos sacerdotes, verdaderos sacerdotes, porque ministramos como sacerdotes al mundo gentil perdido y profetizamos la verdad pura a este mundo religioso perdido. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 5. Dice el texto: para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche bien, muy bien lo que le voy a decir, estimado oyente religioso que me escucha. Si usted no es cristiano, es decir,
Si usted no se ha convertido por medio del método de Cristo en Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces, escuche bien, todo sacrificio que usted haga para Dios no vale para nada. Se lo repito, si usted no se ha convertido por medio de los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces todo sacrificio que usted hace para Dios no vale para nada. Todo lo que usted hace en la iglesia, su tiempo, su esfuerzo, sus ayudas, su dinero, su colaboración, su participación en el coro, su ayuda social, sus donaciones, sus talentos puestos para ayudar a otros, su ayuda a los pobres, su evangelismo, ir a las misiones, su participación en diferentes ministerios, su enseñanza a otras personas, su catecismo, todo eso no valen para nada porque al no ser cristiano, esos sacrificios para Dios son como los de Caín. Dios los esquiva porque no son aceptables, no son agradables a Dios. ¿Se da cuenta de la dimensión grave de todo esto? ¿Y cuántos millones de personas en las iglesias se están sacrificando para Dios y todo eso no les vale para nada porque no hay conversión? ¿Cuántos católicos, cuántos sacerdotes, cuántos monjes, cuántas monjas, cuántos calvinistas, cuántos adventistas, cuántos pentecostales, cuántos mormones, cuántos rabinos, cuántos testigos de Jehová y un largo etcétera? Todos dando su vida en sacrificio a Dios, pero eso no les vale para nada porque son herejes, porque tienen un evangelio falso, no tienen salvación, están haciendo las cosas como Caín. ¿Se da cuenta cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto dinero invertido, cuánto sacrificio que no vale para nada? ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo, estimado oyente? Esta es la verdad en estado puro. Así que aprovechamos la palabra de Pedro para compartir la verdad presente. Los católicos, empezando por este papa engañado, si leyera las cartas de Pedro, su supuesto primer papa, vería el ridículo que está haciendo cada día, creyéndose lo que no es, engañado y engañando, sacrificando su vida para nada. Algo terrible. Por eso, estimado oyente católico, reciba lo que le decimos, razone lo que le decimos, porque está en juego su alma. De lo contrario, usted experimentará una terrible sorpresa cuando el día de su muerte vea que haberse sacrificado siendo católico, siendo adventista, calvinista, presbiteriano, anglicano, mormón, testigo de Jehová, pentecostal, unicitario y seguidor de los errados rabinos, todo eso no le sirvió para nada. Se llevará usted una gran sorpresa. Qué terrible será ese día que cada día se acerca más y más a usted, estimado oyente. Bien, hasta aquí con la nueva enseñanza expositiva del día de hoy en la primera carta de Pedro. Mucho más se pudo haber dicho de cada versículo analizado, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide de ayudar en este mes al Ministerio Tinajas. Lo necesitamos. La mies es mucha y los medios son pocos para seguir enseñando la verdad. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa de hoy desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre hasta el próximo mensaje del estudio expositivo, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.